Bueno, para empezar, como no estamos seguros, ¿cierto?, de ocupar la herramienta pluma o lápiz para generar esta figura, tú puedes partir simplemente de una elipse. Parto de una elipse, en que esta puede tener o no color, porque finalmente cuando le añadamos en el Pathfinder, ¿cierto?, yo le puedo cambiar el color. Puedo hacer otra elipse, por el tema de la oreja, y cuando quiero duplicar esta oreja hacia el otro lado, arrástrala con Alt, y con Shift, ¿cierto?, se mantiene el eje. Si yo suelto el Shift, el objeto, ¿cierto?, se mueve para cualquier lado, pero si aprieto Shift, me mantiene el eje Y en este caso. Tengo mis dos orejas, ¿cierto? Puedo seleccionar las tres figuras que generé, voy a mi ventana, abro Pathfinder y le digo añadir. Entonces ahí ya tengo más o menos la figura de la cara. De hecho podría tomar la herramienta blanca, seleccionar solamente la pera y con el teclado, ¿cierto?, le hago unos 2-3 clics para darle la parte de la cara. Luego lo que hacemos es lo siguiente: tomo la herramienta de degradado y puedo generar un degradado para pintar de un color oscuro a un color claro. Puede ser, por ejemplo, de azul a cian, de rojo a naranjo, verde claro a verde oscuro, etc. Yo te voy a enseñar que en la paleta Swatches ya hay degradados hechos. Si bien aquí tú ves solamente unos poquitos, aquí están las bibliotecas. Y si haces clic en las bibliotecas, puedes ir a gradientes y aquí hay cualesquiera cantidad para que tú puedas ocupar. Por ejemplo, voy a ocupar la que dice gemas y joyas. Y aquí hay varios, ¿cierto?, degradados que ya vienen hechos. También tenemos, por ejemplo, que se llama comida, puedo decirle fruta. Y tengo otros degradados más, aparte de, se van sumando, no sé si te fijas, se van sumando y voy viendo distintas bibliotecas. Ahí vamos a ir aprendiendo que no es necesario hacer un degradado porque ya la verdad es que existen hartos, digamos, como patterns. Voy a ocupar cualquiera, ese, y le voy a dar con la herramienta de degradado el ángulo, ¿cierto?, de izquierda a derecha, o sea, de top hacia abajo. En este caso, como el degradado tiene muchos colores, yo puedo quitar de aquí mismo los colores creando hacia afuera, o con la paleta de degradado, que se me escondió, está acá. La paleta de degradado me sigue mostrando lo mismo que acá, es como un resumen de eso. Y solamente voy a dejar un rojo y el burdeo. Vamos a partir con esos colores. Da lo mismo porque después te voy a mostrar que con el color activo, ¿cierto?, esto se cambia de color automáticamente. En vez de lineal, sí lo voy a hacer que sea un color radial, ¿cierto? Y ahora lo que me preocupo es que con la misma herramienta le doy esta ubicación, del claro al oscuro. Entonces empiezo a mover acá, al revés, voy generando por ahí. Si no estoy de acuerdo con ese color, puedo cambiarlo por otro más clarito, por un amarillo para que se note mejor el efecto. Más o menos una cosa así, ¿ok? Entonces, después que genere ese objeto, se genera el objeto del brillo de la frente. Este objeto, basta que generes una elipse, y la clave está que es el mismo degradado que el objeto anterior, pero es lineal. Y al hacerlo lineal, lo que hay que hacer visualmente es que por color, el color se una en la parte de acá abajo. Voy a hacerlo. Shift. Ahí tengo que ir jugando, ¿cierto?, para que el color se vaya juntando para que la figura se junte, pero por color. Aquí lo estoy haciendo como quien dice algo. Puedo seleccionar ambas figuras, la alineo, y ya podría tener el brillo de la frente. Ese es uno. Después, para generar estos brillos de acá, voy a ocultar esto por mientras. Esos brillos de acá, lo vamos a hacer de varias formas. Una de las formas que podemos hacerla es que yo, si ya estoy configurado con la pluma, genero una uña, ¿cierto?, qué sé yo, por ahí, que ahí le digo que sea de color blanco. Le quito el contorno de color. Y como es blanco, luego le digo, ¿cierto?, que tenga un desvanecer. Le digo mi efecto, estilizar, fide, y ahí le puedo dar 4 píxeles. ¿Por qué le doy 4 píxeles? Porque si nosotros estuviéramos haciendo en conjunto este ejercicio, cada uno estaría trabajando en un zoom distinto al mío.
Entonces te digo 5 milímetros, no te va a resultar porque tú te trabajas en el 200%, etc. Por eso le digo 4 píxeles, porque como es pantalla, ¿cierto? Se vería igual para todos, independiente de la distancia que tú estés trabajando de tu trabajo. Como no soy muy bueno para la pluma, porque si te fijas, lo que tenemos acá es que ese brillo es súper proporcional a la cabeza. Podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos el objeto de abajo y le puedo decir manzana C, manzana F. Manzana C, manzana F, lo que hace es pegarme una figura dentro del mismo lugar. Por lo tanto no lo veo. Si voy a mis capas, te vas a dar cuenta que la sublayer voy a ver los dos objetos. Ahí está. ¿Fija? Pero como está uno arriba del otro no se nota. Y lo voy a escalar. Pero el problema de escalar, no sé si te ha pasado por ejemplo con las tipografías, que si yo escalo este objeto, doble clic, y le digo por ejemplo un poco más 90, digo que el problema del escalar es que en la parte de la oreja, seguramente te ha pasado la tipografía, eso no es proporcional. El objeto es proporcional, pero no era lo que yo quería, porque me gustaría que este grosor que se genera acá sea el mismo para toda la figura. Para eso, no hacemos copiar y pegar, solamente seleccionamos la imagen y le dices menú objeto, trazado y le dices offset path. Cuando le dices offset path, lo que hace es el Illustrator generarte otra figura, pero respetando el contorno, no el relleno. Entonces, como yo quiero que sea hacia adentro, le voy a decir menos 4 píxeles. Le pongo preview y ahí voy a decirle OK. Y ahí me voy a dar cuenta que se genera un objeto, no tengo que hacerle copy paste, pero estoy logrando que se forme en misma proporción entre ambas figuras. Después que logré hacer esa figura, aquí vamos a ocupar el Pathfinder en el sentido de que yo genero una figura, le voy a quitar el color, voy a ponerla ninguno blanca, porque voy a decirle que a la figura que se generó, que era esa, le voy a restar toda esta para que me genere esa forma. ¿Ya? Lo voy a hacer para que se entienda. Voy a dejarlo por ahí. Selecciono la figura de abajo. Ahí están las dos figuras. Y voy a mi Pathfinder. Parece que lo oculté. Pathfinder, sí. Y le puedo decir menos frente. Le estoy diciendo que la figura de abajo se le reste toda la figura que está al frente. Entonces le hago clic. Me queda la figura, la uña que no fui capaz de controlar con la pluma. Ahora si soy bueno con la pluma y no me interesa que quede media desproporcionada con el espacio, da lo mismo. Pero esta es una forma de que yo estoy seguro de que la parte de arriba es proporcional. ¿Te fijas? Toda esa parte es proporcional al borde. Luego de eso, la pinto de color blanco. Y ahora le digo, menú efecto, estilizar, feeder. Digo 4 píxeles. Digo preview. Y digo OK. Entonces ya tendría el brillo, ¿cierto?, de la frente. Ahí estoy comparando mi figura con las figuras que están en la foto. Para hacer la parte de abajo, hacemos exactamente lo mismo. Selecciono la figura de abajo, le digo objeto, trazado, offset path, y como ya lo ocupé, me quedo por defecto el último valor, o sea, el menos 4. No tengo que decírselo de nuevo porque como lo apliqué, me quedo por defecto. Le digo OK. Genero, en este caso, un cuadrado ahora. Genero un cuadrado, voy a pintar blanco, y ahora selecciono, sin color, perdón, relleno. Selecciono el cuadrado y el objeto nuevo, y también le digo menos fondo, entonces me genera esa parte de abajo. Lo pinto blanco, y para generar esa curva, hago lo siguiente, mira, manzana C, manzana F, pegué dos objetos, el de arriba lo achico un poco, selecciono ambos dos, le digo menos fondo de nuevo, y ahí se me genera la curva. Como ya tengo las características de ese objeto, basta que tome el gotario, asegurándome que diga apariencia. Si no dice apariencia no va a tomar el efecto, solo toma el color, y hago un clic
y me va a tomar las características de esa figura. ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte, voy a dejar la cabecita por ahí. De hecho, yo te recomiendo siempre que tengas eso, le digas, no sé, cabeza, poner head. Y el cuerpo lo voy a generar en otra capa para que no me moleste en mi trabajo. Digo, capa nueva, puedo decir cuerpo al tiro, sí, body, le dices OK, y ahora trabajo el body. También, no me siento seguro para usar la pluma, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Para hacer el cuerpo de este señor, de este mono, puedes partir con figuras simples como son dos rectángulos. 1, 2. Voy a poner color de contorno para que se note el objeto. ¿Está? Lo puedo alinear. Lo alineo al centro. ¿Está? Y lo que hago posteriormente es unirlo con el Pathfinder. Tengo la figura base. Ahora, para generar la curva, yo normalmente haría lo siguiente. Tendría que ir a la pluma, empezar a curvar, ¿cierto? Y ahí se me desarmó, bla, 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 olvídalo. Porque tenemos en efecto, donde dice Stylize, un efecto que se llama redondear esquinas. Le dice redondear esquinas, tiene preview, le voy a dar unos 10 milímetros, 12, a ver cómo queda. Por ahí, ¿verdad? Y ya el objeto se me está curvando por la parte del hombro y, ¿cierto?, del cuello que yo quería. Pero la figura de al lado aparece con como la parte del torso, ¿verdad?, restada. Y para hacerlo hago exactamente como lo hice con la figura anterior. Es decir, genero una elipse, por ejemplo, de esta forma. Un poquito más grande voy a hacerlo ahí, que no tenga color. Los centro ambos, digo central. Y acá tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Si le digo menos fondo, ¿cierto?, menos frente, me va a quedar la parte de abajo, ¿verdad? Mira, porque le dije menos frente. Entonces, yo quiero que quede la parte común de ambos objetos, que sería intersectar. Si se me va el efecto, le puedo decir de nuevamente, efecto, utilizar round corners, view, y ahí me queda la figura. Ahí tendría que después, ¿cierto?, ver bien cómo recupero esa parte, pero ya la forma en general la tengo. Una vez que está lista la figura, puedo seleccionar el degradado, que, ojo que en la barra de herramientas te va quedando en la memoria el último color de relleno que ocupaste o el último degradado que ocupé. Entonces, como no ocupa otro degradado, basta acá clic ahí, clic, y se otorga el degradado. A ese degradado también le doy dirección, ¿cierto?, que yo quiera. Y una cosa nueva que tiene Illustrator CC4, que el CC3 no tiene, esta herramienta que se llama Reverse. Yo puedo revertir el color para hacer que mi degradado, ¿cierto?, sea un poco más voy a hacer por la carrera. Y ahí lo corro para ahí. Entonces lo bueno de eso es que yo puedo ir regulando el color de esa forma. Luego que dibujé el cuerpo, necesito generar esos brillos. Y para hacer los brillos de los hombros, hago exactamente lo mismo que hice con estas uñas que tenía en el objeto anterior. Para eso simplemente selecciono, le digo objeto, trazado, offset path, digo preview, ahí se genera la figura, digo OK, y genero la elipse, ¿cierto?, que en este caso tendría que ser algo por ahí para que me tome ese elemento. Digo color ninguno, selecciono el objeto último más el que dupliqué a través del offset, y le digo también, ahí tengo que pensar, no puedo decirle menos fondo porque me quitaría, sino que solamente dejo el área en común, por lo tanto le digo intersectar. Como intersecté, voy a tener que expandir antes o si no se me pierde el efecto. En el CC3 no pasaba eso. Si voy a hacer esta figura, le voy a hacer expandir. Ahí sí. Selecciono. Le digo
intersectar, y con el gotario tomo las características del elemento y ahí tengo, ¿cierto?, el blanco del hombro. Ahora, como está más difuminado, los efectos, para que ustedes sepan, se editan de la ventana apariencia. Digo apariencia, ahí aparece feeder, ahí le puedo dar un preview y digo que tenga más, más por ahí, no sé. Okay. De hecho, recuerda que también puedo mover la opacidad por ahí, y ya tengo ese brillo en ese hombro. Para el objeto siguiente le voy a quitar el contorno. Repito exactamente lo mismo. Selecciono, le dices objeto, trazado, offset path, preview es lo que quiero hacer, ok, voy a expandirlo, objeto, expandir apariencia, ahí tengo el objeto nuevo, y genero ahora un círculo para generar el otro hombro, que voy a hacer algo por ahí, ahí lo puedo mover, un poquito el color, por ahí por ejemplo. Entonces, selecciono el objeto que dupliqué, le digo también intersectar, gotario y aplico, ¿verdad? Y una vez que tengo listo esta figura, ¿cierto? Ubico mi cabeza, la puedo colocar acá, queda atrás, bueno, por eso trabajé en capas, sé bastante que aquí cambia el orden de las capas. ¿Se entiende un poco? Se va entendiendo, ¿verdad? Y finalmente, esa sombra que está ahí, la puse en una capa debajo del body, tomo una circunferencia, sigo por ahí, la pinto de color negro, swatches, la pinto negro, le doy un efecto de desvanecer, feeder, digo preview, por ahí, no sé. Y por último le puedo decir que sea menos opaca. Lo importante de todo esto es que a las sombras paralelas que yo haga, tengo que darle una transparencia, un modo fusión, una transparencia que se llame multiplicar. Después que terminé el primer mono, acuérdate que esto es vectorial, así que si no estoy conforme puedo seleccionar todo y empezar a moverlo, ¿cierto?, para la proporción que yo quiero. Pero lo más importante es que yo puedo hacer lo siguiente: si no estoy de acuerdo con el color, selecciono toda la figura y le dices color activo, editar, y si el amarillo está muy amarillo, voy a ver qué pasa si lo dejo un poco más naranjo. Mira, por ahí, ay, me gustó, ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Tomo toda la figura, la duplico, voy a color activo, hago el candado y muevo el color. Entonces puedo hacer lo siguiente: duplico con Alt, esto por acá, por ejemplo. Digo color activo, editar, proporcional, y aquí le cambio el hue. Y ahí voy haciendo más opciones del mismo objeto. Si no me gusta que quede hoy un verde, bueno, el verde le puedo decir menos verde, aquí está el menos, y se lo quito. Le quito el negro esto también, menos ese color, y ahí me quedan los colores que estoy trabajando. Puedo decir que ese sea más azul, este más celeste, ahí voy jugando, mira, y voy generando como ese efecto de translúcido, de glossy, etc. Digo ok, y ¿verdad? Ya tengo esas figuras generadas como cosas.